por todo el mundo. Predicad el Evangelio a todas las criaturas. Lumen El Salvador. Bienvenidos, hermanos, a una edición más de su programa Tierra de la Esperanza. Me encuentro muy bien acompañada de nuestro querido Padre Pedro Madrid. Padre, bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto, siempre ha sido una alegría poder estar en el programa La Tierra de la Esperanza de Lumen El Salvador. Tenemos un mensaje de bendición que compartir con ustedes. Quédese con nosotros, ya regresamos. ¿Quieres que tus sentimientos sean diferentes? Ven a nuestro desayuno católico este 31 de agosto a las 7 de la mañana en el Club Árabe Salvadoreño. Alabaremos a Dios junto al Ministerio Trigo y escucharemos la prédica Dame un nuevo corazón, Señor, a cargo del Padre César Sánchez. Valor de los alimentos, $10. Tarjetas a la venta en librerías católicas o pídelas llamando al 2260-1583. Habrá atención especial a personas no videntes e intérprete de lenguaje de señas. Búscanos en redes sociales como Lumen El Salvador. Podemos decir que la palabra pecado en la actualidad no está en su mejor momento. Algunos la llevan a un extremo, pensando que todo lo bueno y divertido en la vida es pecado. Otros piensan que no es importante, llegando incluso a ridiculizarla. Y otros, quizás la mayoría, la desconocen, porque nadie se lo ha explicado o nunca se han parado a pensarlo. ¿Qué es entonces el pecado? El pecado consiste en no vivir como Dios quiere que vivamos. La tradición cristiana ha interpretado esta idea de muchas maneras. Una ruptura de la relación con Dios, un alejamiento, vivir de espaldas a Él. Para comprenderlo mejor, hemos de reconocer, antes de nada, que tenemos una relación con Dios. ¿Y en qué consiste esa relación? Fácil. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Así de sencillo y así de profundo. Dios quiere que nosotros vivamos como hijos y tratemos a los demás como hermanos. La parábola del Evangelio que mejor expresa la relación con Dios la encontramos en el capítulo 15 de Lucas, donde narra la famosa historia del hijo pródigo. Todos sabemos cómo es, ¿no? Bueno, por si acaso, vamos a repasarla. Había una vez un padre con dos hijos. El hijo menor un día le pide la herencia a su padre y decide marcharse de casa. Después de haberse malgastado todo el dinero, cae en la cuenta de que vivía mejor en casa de su padre, aunque fuese como un sirviente más. Decide volver y su padre, que le estaba esperando, monta una fiesta para celebrarlo. El hijo mayor, en cambio, no se alegra, porque siente que su padre no le reconoce su trabajo y su fidelidad hacia él. La pregunta es, ¿por qué el hijo pródigo decide marcharse de casa? La verdad es que no lo sabemos. Pero si pensamos un poco, es una experiencia que todos sentimos antes de alejarnos de Dios y por tanto de cometer un pecado. Que si yo soy muy importante, que si me merezco tal cosa, que si la gente no me valora, que si los demás tienen que estar a mi servicio. Pecamos cuando vivimos como si fuéramos el centro del universo. El pecado afecta a tres áreas de nuestras vidas: a Dios, a los demás y a mí mismo. Que pecamos con los demás se ve con facilidad. Si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de los demás. Por tanto, ser hermano de alguien nos compromete. Pero ¿cuántas veces no tratamos a los demás como si fueran nuestros hermanos? No les tratamos como hermanos cuando les utilizamos para nuestro beneficio, o cuando nos fijamos solo en lo malo, o cuando dejamos de hacer el bien que podríamos haber hecho para ayudarles. Ofender al hermano, puesto que es hijo de Dios, supone ofender a Dios, y esa ofensa es otra manera de comprender el pecado. Pero, ¿y si no hago daño a nadie? Piénsalo bien, ¿de verdad existe alguna forma de alejarse de Dios que no te haga daño a ti mismo? Aquí hemos de recuperar la idea de ser hijo de Dios y del pecado como lejanía de Él, como veíamos en el hijo pródigo. En la parábola vemos que el hijo menor tiene dos opciones: vivir en casa de su padre, rodeado de buena comida y de personas queridas sin que le falte de nada, o reclamar la herencia y marcharse como finalmente hará. Esta es una gran imagen para comprender nuestra libertad frente al pecado. Podemos vivir en casa rodeados de personas o a la intemperie, donde terminamos siempre rodeados de cerdos. En definitiva, pecar supone renunciar a lo más importante que Jesús vino a decirnos, que somos hijos de Dios. Renunciando a vivir como hijos, nos convertimos en pequeños dioses, que tarde o temprano acabamos haciendo daño a los demás y, por supuesto, a nosotros mismos. La suerte es que a pesar de que nosotros nos alejamos de Él, Él siempre está a la espera de que reconozcamos que nos hemos alejado para ofrecernos su perdón,
como hizo con el Hijo Pródigo a través del sacramento de la reconciliación. El tema que compartiremos con ustedes en esta oportunidad es la confesión. Padre, la confesión es uno de los sacramentos que como cristianos hemos experimentado más de alguna vez. ¿Puede usted compartirnos, pues, de qué se trata la confesión? Con gusto. La confesión es un sacramento de curación. Están dentro de los sacramentos de curación, precisamente porque el sacramento de la confesión es el que realizamos para pedir perdón, pero también para curar, para sanar nuestra alma. Nosotros sabemos muy bien que como hombres somos frágiles, ¿verdad? Somos frágiles, nuestra condición humana es frágil y cuando fallamos, pues no solamente transgredimos uno de los mandamientos de la ley de Dios, sino que también nos hacemos una herida en nuestra alma, porque hemos ofendido a Dios y nos hemos ofendido a nosotros mismos. Dios nos creó para algo y nos creó para algo bueno, y por lo tanto, pues cada vez que pecamos, pues también hacemos o creamos una herida para nosotros mismos. Cuando acudimos al sacramento de la confesión, entonces estamos acudiendo a un sacramento de curación. Sanamos nuestra alma, curamos nuestra alma, y también el sacramento de la confesión es un sacramento de conversión, porque nos invita, nos trasciende a comenzar un proceso de cambio de vida. Existen, Padre, muchos mitos acerca de recibir el sacramento de la confesión, y por eso es que muchas personas también sienten temor de confesarse. Pero ¿cómo romper, Padre, estos mitos, verdad? Que el Padre me puede regañar o me siento avergonzado por mi pecado, y muchas veces incluso guardamos, ¿verdad? Guardamos algunas cosas y no las queremos decir por temor a que nos vayan a regañar. Bueno, tal vez alguno ha tenido alguna mala experiencia o alguna vez, pues en los memes, ¿verdad? Sacan al padre con el breviario, ¿verdad? En la mano, pues señalando la cabeza, ¿verdad? del penitente. Pues realmente no es así, pues el sacerdote en ese momento in persona Christi, o sea, es Cristo mismo el que está allí. El sacerdote no es en ese momento don fulano de tal, sino en ese preciso momento que ejerce el ministerio sacerdotal, es Cristo mismo quien está presente. Por lo tanto, él está obligado a hacer ese canal de confianza, de gracia, de darle pues a la persona la misericordia y el amor como Jesús, ¿verdad? Lo hizo con la mujer adúltera, como Jesús lo hizo con aquel pues que había cometido pecado grave. Pues de la misma manera, pues el sacerdote que está personificando a Cristo en ese momento tiene que actuar con la misma misericordia. Y luego, por otro lado, aquello de que me da miedo o de que me da pena, sobre todo me da pena, pienso que eso es muy, muy normal y natural. O sea, obviamente si nosotros hemos fallado, ¿verdad? Le hemos fallado al amigo de los amigos, le hemos fallado al que ha dado todo por nosotros, pues ¿qué más puedes esperar? O sea, a todos nos da vergüenza de que hemos fallado. Es parte, pienso, de ese proceso de conversión. Si no sintiéramos nada de vergüenza ni de pena, pues entonces no tuviera sentido pues el sacramento como tal, ¿verdad? Sería solamente un paso o una regla que cumplir, ¿verdad? Pero realmente sí experimentamos la vergüenza, pero es una sana vergüenza, es decir, es aquella vergüenza que va a la par del dolor de que hemos ofendido al amor de nuestra vida, que es Dios, ¿verdad? Al que nos ha dado todo. Una de las sensaciones o emociones quizás que se deberían de experimentar dentro de la confesión, pues es el arrepentimiento, ¿verdad? Es el llamado a no volverlo a hacer. ¿Qué podemos hacer, Padre? ¿O qué se puede hacer cuando alguien dice, no me quiero confesar porque estoy seguro que lo voy a volver a hacer?
no me siento arrepentido de mi pecado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo siempre he dicho que el diablo es muy astuto, ¿verdad? El diablo siempre nos invita o nos arrastra a fallar, a pecar. Y después de que hemos pecado, él mismo se encarga de restregarnos en el mismo pecado en el que hemos caído. Nos hace mirar de que somos las personas incapaces de podernos levantar y nos hace creer, ya ves, en lo que caíste, tú eres inconstante, tú jamás vas a poder ser bueno, tú nunca vas a ser fiel a Dios. Entonces nos mete ese sentimiento en cierta manera en nuestra vida para que no iniciemos nuestro proceso de conversión. Entonces es una tentación muy, muy grave, ¿verdad? Y muy, muy peligrosa la que experimentamos en ese momento, y que puede llegar a nuestra vida el hecho de quedarnos en un sentido negativista de que nosotros no vamos a poder salir de aquella situación. Pero no es cierto. O sea, en la lucha consiste precisamente en eso. Si ahora caíste, pues en el mismo momento te levantas. Y me levanté y me volví a caer. Sí, no importa. Dios ya lo sabe, que tu fragilidad, que tu debilidad te puede fallar y vas a volver a caer. Pero ¿dónde está el mérito? En tu lucha. En tu lucha. Todas las victorias han requerido una lucha constante. Y el que luchó hasta el final, ese es el que gana la victoria. Por lo tanto, no vale, ¿verdad? El decir, es que porque recaigo a cada rato, ¿verdad? Por eso yo ya no me sigo confesando. También, obviamente, aclaro, ¿verdad? Porque no se trata solamente de decir, Padre, volví a caer, y volví a caer, y volví a caer. Aquí vendrá quizá, si lo haces con un buen confesor, por eso es importante que la confesión se haga con una persona, con la misma persona constantemente, para que nos vaya conociendo también un poco nuestro camino, nuestro recorrido. Entonces viene aquí el papel del confesor y es preguntar, ¿y cuánto luchaste? O sea, ¿hubo esfuerzo de tu parte? ¿O simplemente me eché a brazos cruzados y decir, de todas maneras, yo ya soy pecador, ¿verdad? El típico conformismo, ¿verdad? No se trata de eso, sino se trata de que si fallaste luchando, pues el mérito está en la lucha. Y Dios va a injertar la gracia siempre para poder salir de ahí y levantarse. El todo está en no quedarse atollado, ¿verdad? Patinando en el mismo lugar, diciendo es que yo soy incapaz de salir de ahí. Y es que muchas veces cuando hay un pecado recurrente, eso es lo que transmite, ¿verdad? O sea, nos sentimos como, no voy a ser capaz de poder pasar esta situación, o cómo le voy a hacer para poder, porque muchas personas dicen, pero ¿por qué me voy a estar confesando a cada momento, verdad? O muchas veces, como usted lo dice, el enemigo nos engaña y nos dice, no es pecado, ¿verdad? No tiene nada de malo si todos lo hacen. No te confeses, podés seguir recibiendo. Muchos llegan a tener ese sentimiento y reciben la Eucaristía sin confesarse, ¿verdad? Después de haber cometido quizás pecados no tan graves, pero que en el corazón, pues, sobre todo aquellos que han conocido al Señor, sienten la molestia de que no estoy en gracia de Dios y aún así estoy recibiendo la Eucaristía. Bueno, de hecho hay que aclarar pues de que no se debe, ¿verdad?, comulgar si yo estoy en pecado grave. O sea, hay que tener también la capacidad de saber distinguir. Si estoy en pecado grave, no debo comulgar, porque entonces yo estoy cometiendo un sacrilegio, ¿verdad? Y obviamente, pues, pecado sobre pecado, pues, lo que finalmente va a terminar, pues, es que yo esté totalmente aparte de lo que me manda la Iglesia, y también completamente aparte de lo que el Señor, ¿verdad?, me ha dado a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, creo que es parte también de esa capacidad de coherencia de nuestra vida, y que tengamos muy claro el sentido de querer buscar siempre la conversión, ¿verdad? Una conversión permanente, y estar pues en un estado de vida siempre buscando la gracia. Pero
una cosa son las caídas y otra cosa es un cierto acomodamiento o acostumbramiento, ¿verdad? A lo que yo siempre le busco un pretexto para vivir siempre en el pecado, ¿verdad? Sí. Buscando siempre mi propia conveniencia. Eso no es correcto. Realmente pues hay que saber distinguir eso que usted menciona. Me llama mucho la atención porque lo que sucede a veces es que adormece el alma, ¿verdad? Constantemente el pecado y solamente como que nos gusta bañarnos en el lodo, ¿verdad? Se oye un poco fuerte, pero en realidad eso es lo que sucede y nos acomodamos y no sentimos mayor molestia, ¿verdad? Incluso ya no nos sentimos siquiera parte de la iglesia porque quizás yo he conocido algunos casos, ¿verdad? Que nos sentimos indignos siquiera o incluso llegamos a decir es que Dios es injusto porque no nos deja divertirnos como queremos o no nos deja gozar de placeres que otros sí pueden gozar y empezamos a tildar al Señor o a la iglesia misma, ¿verdad? De que ¿para qué me voy a confesar, ¿verdad? Y empezamos quizás una lucha interna, ¿verdad? Quizás el mismo pecado lo genera. Sí, bueno, tú lo decías, adormecer la conciencia puede permitirnos el quedarnos, pues, en una cierta manera, ¿cómo decirlo? Acomodados a nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Sí. Es decir, tranquilizo mi conciencia tratando de crearme un concepto a mi propia medida de qué es bueno y qué no es bueno, o más o menos bueno, ¿verdad? Y yo creo que aquí pues es donde vale el que seamos sinceros, ¿verdad? No podemos ser grises, ¿verdad? O blanco o negro. Sin duda, pues tenemos mucho más por compartir con ustedes. Acompáñenos, por favor, quédese con nosotros. ¿Quieres que tus sentimientos sean diferentes? Ven a nuestro desayuno católico este 31 de agosto a las 7 de la mañana en el Club Árabe Salvadoreño. Alabaremos a Dios junto al Ministerio Trigo y escucharemos la prédica Dame un nuevo corazón, Señor, a cargo del Padre César Sánchez. Valor de los alimentos, $10. Tarjetas a la venta en librerías católicas o pídelas llamando al 2260-1583. Habrá atención especial a personas no videntes e intérprete de lenguaje de señas. Búscanos en redes sociales como Lumen El Salvador. La misericordia de Dios se renueva todos los días y esto es algo que podemos experimentar a través del sacramento de la confesión, Padre. Quiero que usted pueda comentarnos un poquito de los pasos que quizás podemos seguir para lograr un sacramento de la confesión, pues, providente, ¿verdad? Para contribuir a nuestra conversión. Bueno, pues, entre los pasos de la confesión, el primero es hacer un buen examen de conciencia. Es decir, un buen examen de conciencia es aquel en el que yo, frente a Dios, ¿verdad? Veo cómo está mi vida, en qué he fallado. Y ese examen de conciencia debe ser lo muy sincero posible, ¿verdad? Lo más sincero posible y al mismo tiempo también dentro de lo más normal, pues no son cosas extraordinarias, sino en lo más ordinario de nuestra vida vamos viendo en qué nosotros hemos fallado a Dios. Y hacemos un buen examen de conciencia. A veces si tenemos un poquito de mala memoria o que es natural, como decíamos, que al momento en el que vamos a realizar el sacramento como tal, pues nos sintamos nerviosos, ¿verdad? Porque cómo lo va a escuchar el Padre, etc. Entonces pues podemos escribir, ¿verdad? Teniendo el cuidado pues que después de usar eso que hemos llevado escrito, pues lo destruyamos, ¿verdad? Lo quememos. Entonces, pues para que no sepan que fuimos a confesar, ¿verdad? Pero hacer pues ese momento, ese acto en el que yo con toda sinceridad veo mi vida, mi pasado y mi presente y veo realmente en qué yo he ofendido a Dios. ¿Cómo he ofendido a Dios? Directamente hacia Él o indirectamente a través de que he fallado, pues no atendiendo pues al prójimo, ¿verdad? Porque ofendemos a Dios directamente, pero también ofendemos a través del prójimo.
El segundo paso es hacer un acto de contrición y un propósito firme de no volver a caer en pecado. ¿En qué consiste ese acto de contrición? Pues en sentir o en el dolor, ¿verdad?, de haber pecado, de haberle fallado a Dios. O sea, no es solamente decir, bueno, voy a pasar por un ritual de la iglesia y me puse de rodillas y dije, Padre, he pecado, ¿verdad? Sino, se trata de haber hecho ese examen de conciencia y luego el segundo paso, poder experimentar realmente que he fallado a Dios y que por lo tanto tengo ese dolor, ¿verdad?, en el corazón, en el alma, de que ofendí a la persona que más me ama. Entonces ese es el acto de contrición. Y luego yo estoy contrito, yo hago un propósito de no volver a repetir lo mismo, de no volver a hacer lo mismo. Ese propósito debe ser muy real, ¿verdad? No es solamente un paso, ¿verdad?, en un ritual y decir, pues ya no lo vuelvo a hacer. y lo volvió a hacer, ¿verdad? Sino pues es de verdad tener el propósito de no volverlo a hacer. Si caí, pues, ¿verdad? Y luego el tercero es confesar, sí, ¿verdad? Decir los pecados al sacerdote. No basta solamente con el mero hecho de haber sabido que he pecado y de decir, ¿verdad?, bueno, yo me arrepiento de ellos. Es necesario confesarlos, ¿verdad?, expresarlos, decirle a Dios a través del sacerdote en que yo he fallado. Aquí pues luego viene el cuarto paso, que es cumplir la penitencia que me ha dejado pues el sacerdote. Entiendo, Padre. Sucede que a veces no logramos estructurar, ¿verdad?, de manera correcta lo que tenemos que decirle al Padre, ¿verdad? Porque a veces tenemos como la duda de si lo digo tal cual como pasó, tal cual como lo hice, o lo resumimos específicamente a la palabra tal, ¿verdad? Por decirle, o yo mentí, o yo hice esto, o empezamos muchas veces a contarle al Padre, fíjese, Padre, que yo hice tal cosa, y por fin no le contamos las cosas tal cual, parece que nos vamos pues por la tangente, no nos andamos con redondos. Entonces, ¿qué es lo recomendable en estos casos? Porque muchas veces estamos buscando asesoría espiritual y a la misma vez queremos confesarnos, pero ahí hay una diferencia. Bueno, no se trata pues de ir a contar toda una historia, ¿verdad? O a veces contar pues los problemas o las situaciones de otras personas y no las nuestras, ¿verdad? Muchas veces se ocupa la confesión como para contar toda una historia, pues para que me entienda, Padre, ¿verdad?, por qué cometí ese pecado, pues comienza a contar toda la historia. Pues hay que distinguir entre lo que es una dirección espiritual y lo que es la confesión como sacramental como tal, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a confesar un pecado, digo el pecado, ¿verdad?, en número, ¿verdad?, en repetición, etc. Pero el pecado exacto. No se trata pues de darle vuelta o rodeo. Generalmente, a veces como que vamos buscando la forma más encubridora, ¿verdad?, de la situación por la vergüenza misma que sentimos. Pero finalmente pues terminamos diciendo lo mismo, ¿no? O sea, por eso tenemos que ser lo más sincero posible, ¿verdad? Es decir, Padre, he cometido esto y esto tantas veces y le pido perdón a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la forma pues más clara de hacerlo. Obviamente que cuando llegamos al confesionario, el sacerdote nos va a saludar diciéndonos Ave María Purísima, y nosotros, el penitente, ¿verdad?, responde sin pecado concebida. Y posteriormente el sacerdote hace una oración, ¿verdad?, de invocación
al Espíritu Santo, a la gracia de Dios, para que podamos confesar con humildad y con sinceridad nuestros pecados. Y luego nos invita a decir los pecados. Nos dice cuáles son tus pecados. Y ahí comienzo yo a decir, ¿verdad?, los pecados que he cometido, ¿verdad?, en su número. Sí. Y finalmente, pues cuando ya he terminado, le digo, Padre, estos son todos mis pecados. El sacerdote va a ver el momento, posiblemente nos dé un consejo para poder salir de aquella situación en la que hemos caído, pero sobre todo nos va a alentar a que a partir de ese momento que hemos confesado nuestros pecados y que nos hemos puesto en paz con el Señor, a dos cosas. Una, a que aceptemos el perdón de Dios, porque hay personas que no aceptan el perdón de Dios, o sea, se va a confesar, pero sigue sintiendo siempre el mismo dolor de su pecado, es decir, no ha aceptado ese perdón de Dios. Y segundo, nos va a exhortar el sacerdote a que salgamos de aquella situación con la gracia divina y que luchemos para mantenernos en la gracia. Sí, Padre. Bueno, realmente pues ha sido muy de bendición, ¿verdad? Tenerlo con nosotros, nos ha ilustrado grandemente, quizás para poder finalizar todo el contenido que ha sido pues muy grande lo que nos ha transmitido. Solo tengo una última duda y yo espero que con lo que usted nos mencione también muchas personas sea saciada, ¿verdad? Esa duda. Quizás muchos han tenido la experiencia de que se han ido a confesar con algún sacerdote y este padre solo se dedica específicamente confiesa y no transmite ningún consejo, y muchos se han consternado de cierto modo y se van pues tristes, ¿verdad? Porque esperan recibir una palabra de aliento, como usted ya lo dijo, o ciertamente un consejo para poder salir adelante de ese pecado. ¿Qué le podemos decir a estas personas que han tenido la experiencia quizás no tan grata de un sacramento de la confesión? Bueno, no necesariamente pues en el sacramento de la confesión va a recibir todo, porque algunas veces pues ya el sacerdote sabe que hay mucha gente que quiere ser sanada del sacramento, con el sacramento de la confesión, y que por lo tanto pues no puede detenerse mucho tiempo en aquel lugar. Primero pues hacer una aclaración. El sacramento de la confesión se recibe auténticamente cuando yo he cumplido, ¿verdad?, estos pasos, estos 4 pasos que dijimos: un buen examen de conciencia, contrición, ¿verdad?, y propósito de no volver a pecar, la confesión y cumplir la penitencia. Si esos 4 pasos se hacen auténticamente, o sea, con plena seguridad, tú has recibido el perdón de tus pecados. Si el sacerdote en esa ocasión no te pudo dar un consejo, ¿verdad?, y solamente escuchó tus pecados y te dio la absolución, recibe ese perdón, acepta ese perdón, deja sanar tu corazón y luego, con un poquito más de tiempo, búscate a un sacerdote que te pueda dar una dirección espiritual y pueda ayudarte a salir adelante de aquella situación, y ahí puedas recibir todos los consejos que necesitas para poder superar aquella situación en la que te sientes incapaz de salir. Me leyó el pensamiento, porque justo yo le iba a mencionar algo sobre la guía espiritual. Es recomendable entonces que quizás todo cristiano también tenga un guía espiritual. Es lo más recomendable, ¿verdad? Ojalá que todos pudieran tener un guía espiritual, y de preferencia pues que sea una persona con la que siempre hagan la dirección espiritual, porque si se deja ayudar de una persona que lleva ya tu ritmo de vida, pues puede marcar realmente si ha habido avance o no avance en la vida espiritual de la persona. Entonces esa persona le puede ayudar muchísimo. Sí, porque es alguien que nos conoce, ¿verdad? No, yo siento que es un poco incómodo estarle contando a diferentes personas nuestra vida, ¿verdad? Y más si se trata de algo. Y sobre todo porque sería de volver a comenzar, sí, y a recomenzar y a recomenzar y a recomenzar, ¿verdad? Una buena dirección espiritual se hace con el mismo director espiritual, y
ojalá pues que todos pudieran encontrar a una persona de vocación pues para eso, para acompañar y dar una guía espiritual, ¿verdad? Y pues para poder terminar, le pediré que nos pueda ayudar con su bendición. Que la gracia del Señor Dios Todopoderoso se derrame siempre en cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame siempre y les acompañe en sus hogares. Amén. Ha sido para nosotros pues excelente poder contar con su sintonía. Somos Lumen El Salvador y esto ha sido Tierra de la Esperanza. Hasta la próxima.